Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 149. Advertencia del capítulo 42. El extremo noreste de Cerdeña limita con la Italia continental, mientras que el sureste se asoma a Trapani, en Sicilia. Al sur, limita con Túnez, en el continente africano, y al norte, con Bonifacio, en la isla francesa de Córcega, separadas por el estrecho de Bonifacio. El trayecto en ferry dura apenas una hora y, en condiciones normales, se puede ver la costa opuesta. El vasto mar que separa la península italiana, con forma de bota, de Cerdeña se llama Mar Tirreno. No solo sirve de paso a los barcos que viajan desde puertos cercanos como Génova, Nápoles, Palermo y Cagliari, sino que también acoge a yates de recreo. Gracias a sus ricos recursos marinos, también alberga un número considerable de barcos pesqueros. Antes de que salga el sol, los pescadores cerca de la costa de Cerdeña comienzan a echar sus redes. Pero cuando algunos de ellos recogieron sus redes como de costumbre, descubrieron algo muy extraño entre la pesca de atún de aleta negra. Resultaba extraño porque parecía un joven humano, pero era evidente que llevaba un buen rato sumergido en el mar. Sin embargo, cuando lo sacaron con la red, aún estaba lleno de vida y energía, tanto que los sencillos pescadores sardos consideraron que un ser humano era casi un insulto a su especie. Pero el joven, que parecía ser humano, no pareció percatarse del desconcierto de los pescadores. Abrió la robusta red de pesca, salió y les preguntó a los atónitos pescadores: «Uf, casi me muero. ¿Podrían decirme en qué dirección está la tierra más cercana?» Los pescadores se miraron entre sí y finalmente concluyeron que aquel hombre sí parecía ser humano. Así que quizás darle indicaciones no era mala idea. Un pescador más valiente señaló nerviosamente hacia la costa. «¡Ah, qué maravilla! ¿Podría pedir prestada una barca? ¿Y dónde está este lugar?» «Ah, Cerdeña». «¡Perfecto! La cosa se está poniendo cada vez más interesante». Poco después, el joven subió a bordo de una pequeña embarcación preparada para él por los reticentes pero respetuosos pescadores y navegó felizmente hacia la tierra de Cerdeña. Al mismo tiempo, en una villa en Cerdeña, Ikigaya Hachiman estaba viviendo uno de los momentos más incómodos de su vida. Debido al inesperado beso de la noche anterior, el ambiente entre él y Liliana se había vuelto sutilmente extraño. Y con la presencia de una criada demasiado entusiasta, la incomodidad no hizo más que intensificarse. Sin embargo, la presencia de los dioses ayudó a aliviar considerablemente la tensión. Pronto, incluso la sirvienta pareció percibir la creciente presión sobre la isla y comenzó a prepararse con ahínco para el inminente encuentro con la deidad, sin ninguna otra intención oculta. En cuanto a Hachiman, comenzó a conservar su energía, durmiendo. El origen y la evolución de Poseidón ya se habían esclarecido en gran medida. Ahora que comprendía con qué tipo de dios se enfrentaba, solo le quedaba descansar. El adversario era poderoso. No podía permitirse el lujo de descuidarse. Necesitaba enfrentarlo en las mejores condiciones. Poco después de quedarse dormido, Hachiman se dio cuenta de que estaba en un lugar que no reconocía. Un mundo completamente gris. El espacio gris parecía extenderse hasta el infinito. Este no era un lugar que pudiera existir en la Tierra. De repente, Hachiman comprendió dónde estaba. El mundo de la vida y la no muerte. El mundo de las sombras donde una vez conoció a Susanoo, y el reino mitológico donde existían los dioses. Lugares como estos tenían ese tipo de sensación. Pero este claramente no era ninguno de los dos mundos anteriores. Incluso comparado con el mundo de las sombras, este lugar se sentía más primigenio. Era un dominio sagrado diferente, un lugar de vida y no muerte. Hachiman se sentó en aquel mundo gris. Empezó a esperar. Hacía mucho tiempo que no veía a un niño tan inteligente. Apareció una niña pequeña, de unos 10 años, con un rostro bien formado y una figura esbelta. Era un poco bajita, y a primera vista parecía una niña pequeña, pero irradiaba un encanto más cautivador que el de cualquier mujer. En un instante, Hachiman supo quién era ella. Quienes crean a los asesinos de dioses en este mundo no son humanos, sino dioses. El inmortal Epimeteo y su esposa Pandora, la bruja de la mitología que trajo la desgracia al mundo. Usted debe ser la señorita Pandora, ¿verdad?
Oh, qué formal. Si quieres, puedes llamarme simplemente mamá. El tono de la bruja era muy desenfadado, pero también estaba lleno de una especie de afecto cariñoso. Hasta ahora, la mayoría de los niños han sido bastante traviesos y combativos, así que ver a un niño tan aplicado como tú me hace muy feliz y me dan ganas de colmarte de cariño. Ya veo. Entonces, por favor, asegúrate de que no olvide que te conocí. De lo contrario, si me despierto y lo olvido todo, no tendrá sentido, ¿verdad? Bromeó Hachiman. Pero sospechaba que eso no era muy probable. Bueno, en ese caso, tendrás que seguir esforzándote para subir de nivel. La bruja rió entre dientes y, sin rastro de dignidad divina, se sentó junto a Hachiman, sujetándole suavemente el brazo e incluso alisándole el cabello. Para recordar las experiencias vividas en este lugar, uno debe purificar su alma continuamente hasta alcanzar la iluminación completa. Pero quienes lo hacen no se convierten en asesinos de dioses, así que es prácticamente imposible. Ya veo. Entonces, ese es el significado de vida y no muerte. ¿Se refiere a este tipo de reino? Así es, rió Pandora alegremente, como una chica humana cualquiera. En la mitología griega, este es el mundo del pensamiento. En la mitología persa, es el mundo del alma. Normalmente, solo los niños recién fallecidos pueden venir aquí fácilmente. Para que tú hayas llegado aquí, hay otra razón, pero no puedo decírtelo. Es parte de una apuesta entre él y yo. Ni siquiera puedo decírselo al padre del niño. Maldita sea, ahora sí que quiero saberlo. El reino divino tiene su propia versión del vecino de al lado. Por supuesto, yo también hice mi parte, principalmente para advertirte, dijo Pandora, liberando a Hachiman y poniéndose de pie. De ahora en adelante, solo podrás obtener poder de los dioses de la fertilidad, especialmente de las deidades solares. Así que, cuando te enfrentes a los señores del inframundo y del mar, no debes perder. Madre mía, déjame llamarte así, si con solo que me dijeran que no perdiera bastara para garantizar la victoria, no tendría que esforzarme tanto, dijo Hachiman con una sonrisa irónica. Y ni siquiera entiendo a qué te refieres con eso de obtener poder únicamente de los dioses de la fertilidad. Oh, no puedo decir más. Después de todo, papá y mamá también están del lado de los dioses. No podemos darles a los niños demasiada ayuda específica. Es una regla que debemos seguir sí o sí. Además, aunque te lo contara, lo olvidarías todo en cuanto te fueras de aquí. Entonces, ¿por qué me trajeron aquí en primer lugar? Hachiman se quedó sin palabras. Esta bruja no solo era físicamente como una niña, sino también mentalmente. HMPH. De cualquier manera, tienes que tener cuidado. Tu oponente es realmente desagradable. Nadie lo soporta. En fin, no pierdas. Dale una paliza. La escena que veía empezó a desdibujarse, y la voz de la bruja comenzó a sonar como estática, como la de una mala señal de radio. Hachiman no hizo ningún intento de resistirse. Dejó que su conciencia abandonara ese espacio de una manera muy extraña e indescriptible, y regresara al mundo real. Entonces, se despertó. Sigue siendo la misma habitación pequeña, con solo una cama y unos pocos muebles sencillos. Pero junto a la cama estaba una chica conocida, la caballera de cabello plateado, con aspecto de hada. Y ella miraba a Hachiman con una expresión muy seria, como si tuviera algo que quisiera decir pero no pudiera. Capítulo 150. Capítulo 43. Quiero protegerte. Ikigaya se incorporó en la cama y, en muy poco tiempo, sus recuerdos de aquel otro lugar comenzaron a desvanecerse rápidamente, hasta que casi desaparecieron por completo. Entonces, aturdido, cruzó la mirada con la chica que estaba de pie junto a la cama. Ella apartó rápidamente la mirada y un rubor se extendió instantáneamente por sus mejillas. La hermosa caballero, con aspecto de hada, era tan deslumbrante como cualquier chica de su edad que Ikigaya hubiera visto jamás. Sin ánimo de presumir, Ikigaya sentía que el número de chicas guapas y adorables a su alrededor aumentaba constantemente. Si era casualidad o no, una pregunta tan profunda que nunca se molestó en analizar. Aparte de alguien tan poco convencional como Kusinada Mikumo, las principales candidatas entre las chicas restantes seguían siendo las 4 heroínas originales de Campione.
Seisui Nena y Erika Blandella tenían unas figuras inigualables entre sus compañeras. Su encanto era arrollador y arrollador. Liliana Kranjikar, sin embargo, se parecía más a Mariya Yuri. Ambas tenían personalidades serias y disciplinadas. Ikigaya no conocía bien a Yuri, pero en los últimos días había visto otra faceta de Liliana. Aunque en apariencia era una belleza fría, sus emociones estaban profundamente reprimidas por su autodisciplina. Una vez liberadas, eran intensas y feroces, como un incendio forestal. No es de extrañar que la ya de por sí coqueta Kusanagi Godou se hubiera vuelto tan obviamente tsundere a su alrededor. Si fuera él, Ikigaya pensó que tampoco sería capaz de decirle no a una chica de tan alta categoría que se le insinuara. Pero no decir ni no ni si era simplemente repugnante. Ikigaya sentía que no era capaz de hacer algo tan desvergonzado. Lily, ¿qué hora es?, preguntó. Alrededor del mediodía, respondió Liliana. Su voz sonaba normal a primera vista, pero sus manos a la espalda delataban sus emociones. Sus dedos estaban entrelazados con fuerza y con considerable presión. Parecía que el dios aún no había aparecido. De lo contrario, dada la abrumadora responsabilidad de Liliana, habría aparecido lista para la batalla, no en ese estado de timidez. Ya que el dios no había aparecido, ¿para qué fingir que nos comportamos correctamente? Mejor hablemos de anoche. Pensando esto, Ikigaya levantó la manta y se sorprendió al descubrir que llevaba puesto un pijama. Lily, anoche, comenzó. Ikigaya Hachiman. Su nombre completo fue pronunciado repentinamente, sin el menor tartamudeo, y en voz alta, aunque ella parecía temblar un poco. Ikigaya la miró con asombro y vio que a Liliana se le llenaban los ojos de lágrimas, tenía el rostro profundamente sonrojado por alguna razón emocional y su expresión era indescriptiblemente compleja. No estás herida, ¿verdad? Anoche, después de que te dormiste, tu cuerpo empezó a emitir fuego. Incluso se te quemó la ropa, y no parabas de llamar a tu madre, no paró hasta la mitad de la noche. ... Ikigaya se quedó boquiabierto. Si había un agujero, le encantaría meterse dentro. Espera, ¿había alguno? Quizás debería cavarlo él mismo. Aún así, pensó que debía explicar algo, de lo contrario ella realmente pensaría que era una especie de pervertido. Además, ¿qué es eso de llamar mamá? ¿Con qué demonios sonó? Una figura delgada, vaga pero familiar, cruzó por su mente. Lo siento, no sé muy bien qué pasó, pero estoy seguro de que está relacionado con mis poderes, dijo, esforzándose por recordar y captar esa figura en su mente, aunque solo se volvía más borrosa. Les pido disculpas por las molestias. Además, quería hablarles de anoche. Sí, si no pasa nada malo, por favor avísame con antelación la próxima vez que ocurra algo, sabes lo preocupada que estaba. La chica caballero estuvo a punto de derrumbarse, interrumpiendo a Ikigaya a mitad de la frase con una ira contenida y llorosa. Pero no parecía estar realmente enfadada, sino más bien intentando disimular algo. Y ella realmente estaba llorando. Por muy dura que aparentara, seguía siendo una niña. Ni siquiera tenía 20 años. Era solo una niña, en realidad. Una cálida sensación inundó el corazón de Ikigaya. Desde que llegó a este mundo, Liliana Kranjikar fue la primera persona en demostrarle de forma tan directa y clara: me importas. Ni siquiera su familia en este mundo había hecho eso. Quizás porque las relaciones familiares a menudo se mantienen en silencio. Pero para Ikigaya, un viajero de otro mundo, ese tipo de silencio a veces resultaba doloroso. Así que, justo aquí, en ese preciso instante, al enfrentarse a la actitud de Liliana, una emoción incontrolable surgió en su interior. Todos sus miedos, toda su confusión, todos sus resentimientos, todo parecía tan frágil ante sus lágrimas. Él realmente quería tener a esa chica en sus brazos. Actuar con serenidad y compostura es propio de un rey, aunque eres un poco libertino, supongo que, siendo rey, no hay nada que hacer. Pero me alivia que no haya pasado nada. Lo siento mucho, perdí completamente la compostura. La joven caballero que hacía un momento lloraba y se enfurecía, ahora parecía de nuevo nerviosa, llorando y disculpándose al mismo tiempo. Ikigaya volvió a cambiar su impresión sobre ella. Esta chica realmente se dejaba guiar por sus sentimientos.
También comprendió perfectamente la profundidad y la expresividad de las emociones de Liliana Kranjčar, y que ella era del tipo de persona que no las ocultaba, sino que las mostraba claramente en su rostro. Era una chica que se enfadaba de verdad, se ponía realmente tímida, se ponía realmente ansiosa y lloraba de verdad. ¿Cómo podría una chica así no hacer que quisieras preocuparte por ella? No hay nada de qué disculparse. Ikigaya esbozó una sonrisa cálida y amable. Este tipo de sonrisa espontánea era poco común, incluso frente a alguien como Ena. Solo frente a Komachi había mostrado alguna vez esa expresión, porque desde que llegó a este mundo, fue la primera vez que sintió de verdad el deseo de proteger a una chica. Y ese sentimiento era completamente imparable. Extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza a Liliana. La joven caballero mostró una expresión de extrema vergüenza y timidez, y dijo desafiante: «Por favor, no me traten como a una niña. No volveré a perder la compostura. No te estoy tratando como a una niña». Ikigaya rió entre dientes, luego le tomó la mano y, con una expresión curiosa en el rostro, dijo: «Lily, cuando todo esto termine, ¿quieres ir a Japón conmigo?». Capítulo 151. Capítulo 44. Hablemos de la razón. Ikigaya no era especialmente bueno consolando a los demás. Afortunadamente, la persona a la que intentaba consolar, Liliana, tampoco era alguien difícil de tratar. Así que, cuando ambos salieron de la habitación, sus expresiones ya no mostraban ningún rastro de tristeza. Por supuesto, si Liliana no hubiera tenido rastros de lágrimas en el rostro, habría sido aún más perfecto. Pero eso no importaba. Al fin y al cabo, a los dioses no les importa si sus oponentes han llorado. Si había algo que Ikigaya y Liliana tenían en común, era que una vez que tomaban una decisión, actuaban con rapidez y decisión, como por ejemplo, al luchar contra un dios. ¿Estás segura de que tu gente vio rastros del poder divino de Poseidón?, le preguntó Ikigaya a Liliana mientras estaban sentados en el coche. Gracias a la acaudalada Lady Liliana Kranjčar, por fin no tuvo que viajar en autobús de larga distancia. Claramente, era un asesino de dioses que podía tomar lo que quisiera del mundo, y sin embargo, todos sus viajes los hacía en autobús. Solo pensarlo le provocaba dolor de cabeza. ¿Dónde había quedado la dignidad de un rey demonio? Otros tenían la arrogancia siempre a su lado, mientras que él tenía el autobús pegado al trasero para siempre. Qué patético, en serio, deja de recordarlo. Sí. Nuestra Cruz Negra de Bronce tiene muchos informantes en esta isla. Esta mañana, en el puerto de Cagliari, se levantó un viento ominoso. Estamos seguros de que fue poder divino. Esa es la capital de esta isla, ¿verdad? Sí. Cerdeña y sus islas circundantes conforman la región autónoma de Cerdeña. La ciudad portuaria que funge como capital tiene una larga historia. Fue fundada por los fenicios en el siglo VIII AC. Un puerto, Ikigaya no dijo más. Desde la civilización micénica, la posición de Poseidón en la mitología se había vuelto bastante incómoda. Este dios, otrora supremo, tras el esplendor del periodo minoico-micénico, vio como su estatus disminuía rápidamente con el auge de la civilización griega antigua, llegando a ser mucho menos importante de lo que su nombre sugería. Ya fuera como dios del mar o de los caballos, no era único. Solo en su papel de dios de los terremotos era singular. En general, su posición e importancia estaban muy por debajo de su fama. Sus principales zonas de culto se encontraban en la región del Istmo, especialmente en Corinto y otras zonas costeras. Sin embargo, tras las guerras médicas, su estatus mejoró ligeramente. Después de que una flota persa fuera destruida por una tormenta, los griegos otorgaron a Poseidón el título de Salvador y le atribuyeron la victoria naval. Este fue uno de los factores clave que permitió a los griegos repeler al imperio persa. Tras perder el control de los mares, la capacidad de los persas para desplegar fuerzas en territorio griego se vio gravemente debilitada. De esto se desprende que, si bien Poseidón no era el único dios del mar, era extremadamente poderoso. En la teogonía, ostentaba títulos como Poseidón, portador y agitador de la tierra, dios de los terremotos profundos y dios que sacude la tierra con las olas rugientes, lo que demuestra que su dominio sobre el mar estaba estrechamente ligado a su poder para sacudir la tierra. Al pensar en esto, Ikigaya sintió una oleada de emoción.
Solo enfrentándose a semejante adversario sería digno del título de asesino de dioses. Llegaron al puerto de Cagliari alrededor de las 4 de la tarde. El cielo estaba despejado. Aunque solo era marzo, la luz del sol ya parecía de principios de verano. Al entrar en la ciudad, Ikigaya sintió una extraña energía recorrer su cuerpo. Fuerza y calor le invadieron las venas, recordándole que su archienemigo estaba cerca. El aire estaba impregnado de la presencia de un dios. Ikigaya y Liliana se despidieron de Karen, luego encontraron un hotel local donde alojarse y disfrutaron de una cena como es debido. Entonces, Ikigaya rechazó la oferta de Liliana de acompañarlo y salió solo, caminando hasta la orilla del mar. El cielo nocturno estaba despejado, y la luna y las estrellas proyectaban reflejos plateados sobre el mar, revelando su profundo misterio. Los antiguos griegos tenían una actitud ambivalente hacia el mar, muy parecida a la que tenían los antiguos egipcios hacia la tierra. Consideraban al sereno Poseidón y a las benévolas ninfas marinas como los aspectos pacíficos y beneficiosos del mar. Su naturaleza impredecible, en cambio, se asociaba con la ira de Poseidón y los monstruos marinos destructivos. Para los antiguos griegos, el mar era a la vez símbolo de vida y esperanza, y lugar de muerte y renacimiento. Ikigaya caminaba lentamente por la orilla, escuchando el romper de las olas contra las rocas. De repente, un trueno retumbó en el cielo. En el instante en que el sonido resonó, Ikigaya sintió una extraña punzada en el corazón. Sin ninguna razón lógica, supo que aquel sonido provenía de su enemigo predestinado. Para un asesino de dioses, aparte de los dioses y sus compañeros asesinos de dioses, ninguna otra criatura merecía ser llamada enemiga. Sobre todo los dioses. Ellos eran los verdaderos, los únicos enemigos. Por muy poderoso que fuera un mortal, no contaban. El enemigo de un asesino de dioses debía ser un dios. Así eran las cosas. Ikigaya alzó la vista hacia el cielo. Nubes oscuras se formaban rápidamente y pronto se extendieron sobre su cabeza. El dios estaba ahí dentro. Auge. Un relámpago cruzó las nubes, iluminando el cielo oscuro. A continuación, se desató un viento violento. El mar, antes en calma, se embraveció, con olas gigantescas que rompían contra la costa. Una ola de calor igualmente violenta surgió del cuerpo de Ikigaya. Las olas rompientes y el viento feroz quedaron bloqueados fuera de su barrera. ¿Ah? Un asesino de dioses de esta generación. Una voz masculina grave resonó desde el cielo. Eres el rey del mar, Poseidón, hermano de Zeus, el rey de los dioses, ¿verdad? La voz de Ikigaya resonó en el viento, haciendo eco en este dominio caótico. Por supuesto. Pero soy el rey más poderoso de los dioses. El hecho de que no puedas discernir eso demuestra que los humanos son basura. Con una risa burlona, el dios se reveló. Tal como se describe en el mito, Poseidón vestía una armadura dorada. Era un hombre alto, corpulento y de mediana edad, con cabello negro, que portaba un tridente, una lanza de 3 puntas. Ikigaya también notó un látigo dorado colgando de su cintura. Según esa bruja, ese era el mismo látigo que una vez había destrozado al dios de la guerra. Finalmente me recuperé y pensé que podría volver a luchar contra ese chico. Pero pensar que en su lugar me encontraría con un asesino de dioses, no importa, ya que estoy en ello, pelearé contigo. Mitológicamente, Poseidón tenía un temperamento rudo y combativo, y parecía que en este mundo todavía no podía desempeñar el papel de un dios tranquilo y pacífico. ¿Qué pasa? ¿No quieres pelear conmigo? La mirada de Poseidón ardía mientras observaba a Ikigaya. Ya lo he decidido. Te mataré primero, luego mataré a todos en esta ciudad y, finalmente, ahogaré toda esta isla. ¿Ah? ¿Hay alguna razón en particular para eso? Preguntó Ikigaya con curiosidad. HMPH, buena pregunta. Zeus podrá ser exaltado, pero habla con demasiada arrogancia. Se atrevió a ordenarme que me retirara del campo de batalla. Como este lugar fue una vez el hogar de su pueblo, lo destruiré por despecho, resopló Poseidón con enojo. Dibujé el mar gris como mi morada eterna. Hades gobierna el inframundo, Zeus reclamó los cielos y las nubes, y el Olimpo y la tierra fueron compartidos entre nosotros. Como es compartido, puedo hacer con él lo que quiera. Tiene un aire muy de niño malcriado. Ikigaya se quedó sin palabras.
Entonces dijo: vamos, sé razonable. Tú mismo lo dijiste. ¿Esas tierras alguna vez fueron suyas? No. Poseidón sacudió la cabeza como un tambor. Lo que más odio es razonar. Es cierto. Razonar es lo peor, y Kigaya levantó el pulgar en señal de aprobación a aquel dios que tan descaradamente admitía ser irracional. Luego se remangó. Luchemos. Capítulo 152. Capítulo 45. Oculto en la luz y el fuego. Aunque es uno de los 3 reyes divinos más venerados de la mitología griega, es innegable que Poseidón no goza de buena reputación. Comparado con sus 2 hermanos, este tipo es mucho más salvaje, irascible y aficionado al conflicto. Como dios rey que representa las fuerzas de la naturaleza, su poder es inmenso, pero lo único que infunde en la humanidad es miedo. Y Poseidón, que descendió de forma rebelde e inflexible, no fue una excepción. Casi tan pronto como Ikigaya terminó de hablar, Poseidón atacó con su látigo. Un látigo largo y dorado, más rápido que un rayo, en un abrir y cerrar de ojos, ya se dirigía hacia Ikigaya. Si bien el objeto más emblemático y ostentoso de Poseidón es sin duda su tridente, el látigo dorado es también un arma que utiliza con frecuencia. Incluso antes de que el látigo tocara tierra, Ikigaya ya podía sentir el poder aterrador que contenía. Fue la audacia que había cultivado durante su año en Yomi lo que le permitió esquivar el golpe justo a tiempo. Solo pudo observar cómo la luz dorada pasaba a su lado y se estrellaba contra el suelo cerca de la orilla. Auge. Un profundo estruendo resonó desde las profundidades de la tierra. El poder del látigo dorado pareció vibrar con la tierra misma. Casi al instante siguiente, la energía explotó hacia afuera al retirarse la luz dorada. Toda la costa se hizo añicos en silencio. Enormes grietas se extendían desde la costa destrozada hasta las calles de la ciudad, desprendiendo manzanas enteras del continente. Impulsadas por el viento, las aguas marinas avanzaban en grandes olas, inundando estas gigantescas fisuras y transformando la tierra separada en islas aisladas en el mar. La ciudad despertó aterrorizada y comenzó a gemir. Los habitantes de Cagliari se vieron repentinamente atrapados en una situación desesperada de vida o muerte. Poseidón es el dios de los terremotos y la estabilidad. Esta es su mayor autoridad divina. Las epopeyas describen sus terremotos en términos comparables al trueno divino de los cielos. El padre de los dioses y de los mortales truena aterradoramente en los cielos, mientras que Poseidón, el que sacude la tierra, abajo hace temblar la vasta y fértil tierra y todos los picos imponentes, haciendo que todo tiemble sin cesar. En la mitología, Poseidón podía incluso sacudir el reino de los muertos. Su hermano Hades entró en pánico al respecto, temiendo que si Poseidón agrietaba la corteza terrestre, el terrible, inerte y detestado inframundo quedaría completamente expuesto tanto a dioses como a mortales. Con semejante poder, destruir una ciudad costera moderna es ridículamente fácil. Ikigaya emergió del agua. Debido a que la costa se había derrumbado tan repentinamente, no había tenido tiempo de invocar la luz del sol para obtener velocidad divina, y por lo tanto había caído directamente al mar junto con la tierra que se desmoronaba. El viento soplaba, trayendo hasta él los gritos aterrorizados y desesperados de los ciudadanos, permitiéndole escuchar su sufrimiento. Pero él siguió agitando la mano, dispersando y repeliendo los sonidos, hasta que finalmente escuchó lo que quería. Una voz en la ciudad, Liliana recitando el conjuro de la huida. Solo entonces Ikigaya mostró una expresión de alivio y salió completamente del agua. El calor que emanaba de su cuerpo secó su ropa al instante, pero su calor seguía aumentando. Puede que el nombre Poseidón significara originalmente dios de los caballos, pero tras evolucionar a través de muchas etapas, el actual portador de ese nombre se había convertido en un dios puramente elemental, capaz de sacudir la naturaleza misma. La tierra y el mar quedaron envueltos por esta fuerza abrumadora. Incluso el trueno de los cielos no era más que su equivalente. Solo el cielo permanecía fuera del alcance de este poder. Ante él, todas las cosas tangibles se volvían frágiles. Precisamente por este inmenso poder, Poseidón es la única deidad capaz de controlar o calmar los terremotos. Sin embargo, debido a esta fuerza abrumadora, nunca fue venerado por los griegos. Al fin y al cabo, los terremotos no son una buena noticia para los egipcios, al igual que el poder de Set.
Pero Ikigaya creía que, al menos, podría contener la fuerza de la tormenta. El árbol de soporte se alza en Yangzhou, donde brilla el sol. El Jianmu se alza en Dugan, donde los emperadores ascienden y descienden. Para ser honesto, Ikigaya rara vez usaba hechizos divinos a pesar de ser un fanático acérrimo. Prefería el enfoque de no hablar, solo luchar. Pero si el oponente es Poseidón, entonces la historia es completamente diferente. Una luz irradiaba de su cuerpo, pero esta vez, a diferencia de cuando aniquiló al dios Cabra, era diferente. Porque, dentro de la luz, aparecían tenues patrones parecidos a la corteza de un árbol. Allí donde se extendía esta luz, los vientos huracanados del dios de la tormenta eran reprimidos y calmados. Sin embargo, el mar seguía azotando la ciudad, levantando capa tras capa de olas que golpeaban los fragmentos de la isla, que se desmoronaban precariamente. El pilar se extiende 300 li, sus hojas como semillas de mostaza. Desde debajo de los pies de Ikigaya, filamentos de luz se extendían como raíces de árboles, perdiéndose en el agua del mar. Hay un valle llamado el Valle de la Fuente Cálida. Sobre el valle de Tan, se alza el árbol de soporte. De repente, el impacto de las olas del mar disminuyó. Matadioses, ¿qué estás haciendo? Con el viento amainado, Poseidón se encontraba sobre el mar, contemplando la escena ante él con ira. No creas que puedes someterme con el cielo como lo hizo Zeus. Con un rugido furioso, alzó su tridente. En la mitología, cuando Poseidón blande su tridente, se desatan fuertes tormentas en el mar, olas gigantescas, como montañas, chocan contra los acantilados y la tierra tiembla. Pero cuando deja el tridente sobre las olas, las tormentas y las olas se calman. Evidentemente, este fue el culmen del poder de Poseidón sobre la destrucción y la calma. No solo la tierra, sino también el mar y el cielo se estremecieron. Para oponerse a tal poder, solo bastaría una fuerza de destrucción aún mayor. Los ensordecedores vientos de la tormenta volvieron a llenar los oídos de Ikigaya. Aunque él mismo controlaba la tormenta, ahora se daba cuenta de que su viento no aguantaría mucho más. Incluso su aliento se estaba agitando. Un único anillo para gobernarlos a todos, parece que esa frase tiene algo de cierto. Ikigaya elogió en silencio, y su mirada se tornó feroz. Esto era perfecto. Solo un oponente así era digno de tal poder. Conocer la esencia del enemigo significaba que su ataque no fallaría. Incluso un dios de la guerra, maestro de la transformación, había sido dispersado por este enemigo. Claramente, una batalla prolongada contra un dios elemental de la destrucción tan puro era una mala idea. Cuanto más corta fuera la lucha, mejor. Sería ideal que la vida y la muerte se decidieran en un solo enfrentamiento. Arde. Arde con la fuerza de la vida misma. Detrás de Ikigaya, se extendían círculos de luz. El intenso calor evaporaba el agua de mar circundante, formando imponentes columnas de niebla que se elevaban desde la superficie del océano. Entonces, Ikigaya lo sintió, ese objeto. El arma divina, oculta dentro de su propio poder, formaba parte de esa misma autoridad. Para entonces, ya estaba rodeado por un mar de luz cegadora y abrasadora. No se veía nada más. Todo, excepto él mismo, vivo o muerto, no podía subsistir allí. Todo sería consumido por el poder de la luz y las llamas. Y, sin embargo, un objeto tangible comenzaba a tomar forma en su mano. Su forma era, sin duda, la de un arco.